Muy buenas, camaradas del páramo. Espero que se encuentren bastante bien el día de hoy. Cada vez estamos más cerca de la mega actualización y como muchos se han dado cuenta, TLT ha estado compartiendo imágenes y contenido referente a ella de manera muy frecuente. Recordemos que esta update será toda una revolución y cambiará muchas mecánicas, transformando lo que hoy conocemos en algo nuevo. El video de hoy estará dedicado a hablar sobre estos aspectos que llegarán muy pronto, seguramente al finalizar el evento EMBA 2, y también nos enfocaremos en cómo prepararnos para que no nos agarre con los cucos abajo. Empezaremos desde los inicios de la promoción. En el diario de desarrolladores del año pasado se nos compartió una ilustración en donde se aprecia tres tipos de contenido con relación a nuevos enemigos y armas. En primera instancia tenemos a los nuevos perros mutantes, una jauría de caninos que estaremos encontrando en algunas zonas del páramo o puede que también dentro de las ciudades. Esta sería una oportunidad de oro que podría utilizar TLT para traer de regreso los eventos aleatorios que se encontraban en los biomas. Pequeñas historias que nos adentraban en desafíos y aventuras muy interesantes y enriquecedoras para el juego. En la siguiente imagen tenemos un alce mutante, el cual parece que eliminó a un superviviente errante, así que ni modo, F por el compa. Luego tenemos otra imagen con otro alce mutante, pero sosteniendo en su boca un cartel que dice Far East Trading Company, el cual se lo arrebató al cazador que está mimido y tendido sobre las vías del tren. Según lo que podemos interpretar aquí es que existe la posibilidad de que una nueva facción surja en el páramo, tal vez una serie de campamentos nuevos o un puesto comercial especial. En segunda instancia tenemos otra ilustración con miniaturas de enemigos, como lo son los perros, los alces y los nuevos y temibles bandidos. En la parte superior se encuentran unas tarjetas con el arte de un par de armas que se van a añadir con la actualización. Entre esas, un subfusil dual, un fusil francotirador Dragunov, un lanzacohetes, un revólver artesanal, un par de ametralladoras y otro subfusil alemán. ¿Qué opinan de estos nuevos equipos de combate? Déjenmelo aquí en los comentarios. En tercera instancia tenemos el diario de desarrolladores que ha sido compartido durante este año. Por el momento tenemos 5 partes y cada una de ellas nos dejará locos. En el primer fragmento tenemos la ilustración de unas nuevas edificaciones que encontraremos en las ciudades que serán transformadas en tamaño y dedicadas a cierto tipo de tema o recursos. Según lo que se entiende es que ahora se dividirán en 3 clases y los recursos que podamos encontrar en ellas dependerán de ello. Por ejemplo, habrá ciudades con temática de medicina, componentes y armas. Por lo que las estructuras como lo son los laboratorios, hospitales, bases militares, comisarías y etcétera puede que solo se encuentren dentro de la clase y tipo de ciudad. Así como lo explican en la parte 2, las nuevas fábricas se hallarán dentro de las ciudades de tipo componentes, al igual que las grandes edificaciones. Estas estarán segmentadas por funcionalidad. Por ejemplo, un cuadrito será para la cafetería, otro para la central eléctrica, uno más para el almacén y así, etcétera. En ellos podremos encontrar recursos complejos y únicos para las nuevas recetas de creación que están por llegar. Y lo mismo ocurre en la parte 3, con los molinos, que es otra estructura que aparecerá en las ciudades de categoría de componentes. En el anterior vimos que habrá como un nuevo recurso así tipo parte tecnológicas, no sé, algo lógico. Y en este parece que igual, pero ya con relación al plástico. En el diario del desarrollador parte 4 se nos muestra otro edificio que aparecerá en las ciudades de componentes, esta vez con el nombre de taller, en donde encontraremos bisagras y más partes necesarias para montar y crear nuevas cosas.
Simplificando todo lo que hemos visto hasta el momento, es obvio que cada tipo de ciudad contará con nuevas estructuras en donde encontraremos sus recursos indispensables para crear mesas, talleres y artículos que vendrían siendo lo nuevo en el sistema de campamentos. Según lo que se entiende en este apartado, se podrá crear un campamento desde cero en donde iremos mejorando instancias que nos servirán para la creación de más objetos y la realización de otras tareas. Seguramente esto afecte al nivel de descanso, las ramas de creación, cocina, equipos y más. Lo que no está tan claro es si las casas y demás estructuras que proporcionan tiempos de almacenamiento se vayan a perder o desmantelar. Y también genera confusión eso de que supuestamente el campamento que vayamos a crear estará disponible en donde estemos, o sea, va con nosotros. Eso no queda tan claro, habrá que esperar. Fuera de todo esto, es importante recordarles que el modo online también tendrá un par de cambios, como por ejemplo el chat y nuevas mecánicas de interacción con jugadores. Por lo que sería bueno que aquellos que aún no tienen una cuenta online se lo replanteen para creársela cuando llegue esta actualización. El sistema de combate también tendrá sus cambios y será afectado y reconstruido, añadiendo un nuevo sistema de daño crítico y precisión para todas las armas. En síntesis, habrá muchísimos cambios en el juego. No olviden estar atentos a mis videos para no perderte de absolutamente nada con relación a ello. El siguiente punto es prepararnos para la actualización, pero ¿qué debemos hacer o qué hay que tener en cuenta? Primero que nada, dinero. Nos quedan menos de 30 días para que probablemente llegue la mega actualización. Tenemos que aprovechar este tiempo para tratar de sacar muchísimo dinero de los campamentos de supervivientes, indistintamente de la zona en donde te encuentres, ya sean rublos, tuercas o tarjetas. Esto será muy necesario para comprar lo que posiblemente nos vayan a ofrecer de nuevo, o sea, cositas nuevas en los campamentos. Y la manera más sencilla de sacar grandes cantidades de dinero es vendiendo cacería. Puedes eliminar animales de manera automática o los que puedas de manera manual, ¿no? Lo que también depende de ustedes. Para después despellejarlos y vender sus partes. Recuerda que puedes conseguir más recursos de ellos si consumes un bol de arroz, una comida especial que pudimos obtener en el evento chino. Intenta hacer este comercio antes del reset de los campamentos para sacarle el máximo provecho al recorrido. Si quieres saber un poco más sobre todo esto, por aquí arriba te dejaré un video con un tutorial exacto, claro y preciso para todo esto. Segundo, recursos. Lo que ganemos al vender la cacería lo podemos reinvertir en la compra de artículos necesarios para nuestra partida, como por ejemplo medicamentos para contrarrestar los efectos de la radiación, aumentar los puntos de energía, conseguir piezas de armas, comida o lo que consideres necesario para tu juego, pero yo recomiendo los objetos para tratar la radiación y recuperar energía. Ahora, si quieres saber cómo duplicarlos con el reset de los campamentos, por aquí te dejo un video hablando sobre ello, 100% seguro y legal. Tercero, munición. No sabemos qué tan difícil vaya a ser conseguir recursos básicos para nuestra partida después de esta revolución que está por llegar. Por lo que es importante atenernos a lo que sea y estar siempre a un paso adelante. Por lo que será importante tener una buena cantidad de munición para poder enfrentarnos a las nuevas amenazas. La munición más económica que podemos nosotros realizar será desde el botón de creación. Sin embargo, en ocasiones nos faltarán un par de recursos como lo son los casquillos. Por lo que otra forma de hacerlo de manera económica es desde los campamentos de supervivientes con el especialista. Solo es conseguir lo requerido y listo. ¿Sabes cómo conseguir esos materiales? Si no sabes, pues aquí te dejo un video con otro tutorial para que lo hagas de manera fácil. Y por último, una pequeña teoría loca mía. La verdad, uno nunca sabe, pero puede que tenga relación con las mesas. Es bien sabido que existen muebles como lo son las máquinas de costura, las neveras, estufas, tornos, taladradoras, tinas y demás objetos de hogar que hasta el momento solo son desmontables, pero
y si se vuelven más relevantes para esta actualización, más aún para los campamentos que podremos crear y subir de nivel. ¿Qué tal que algunos objetos requieran ahora de estas mesas? No sé, es solo una teoría, ¿ustedes qué opinan? Y eso vendría siendo todo de momento, chicos. ¿Qué te pareció el video? ¿Qué opinas tú acerca de todo esto? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios, los leeré a todos. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, por favor hazlo, me estarías ayudando muchísimo. Muchas gracias por ver el video y mil gracias a los colaboradores del canal, también a los que comentan y dan like. Mi más sincero respeto para ustedes. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video.